Eres sangre de mi sangre, Gabriela. Tienes que salvarnos, por el amor de Dios, te lo ruego. La voz de mi madre se quebró en un sollozo ahogado, un sonido patético que rebotó en las paredes de cristal de mi oficina. Estaba arrodillada sobre la alfombra persa que me había costado más que el auto que ella solía manejar, en el piso 40 de uno de los edificios corporativos más exclusivos de la Ciudad de México. Sus manos, que antes siempre estaban adornadas con diamantes carísimos y manicuras perfectas, ahora temblaban violentamente mientras se aferraban a la tela de mi falda de diseñador. Su maquillaje estaba corrido, manchando sus mejillas hundidas con surcos negros de rímel barato. A unos metros de ella, acurrucada en un rincón de mi despacho como un animal asustado, estaba Valeria, mi hermana mayor. La hija perfecta. El orgullo de la familia. Valeria temblaba incontrolablemente, abrazando sus rodillas, con el rostro hundido entre las piernas. Estaba destruida por el síndrome de abstinencia, sudando frío, con la piel pálida y pegada a los huesos, aterrada porque unos matones del cártel local le pisaban los talones para cobrar una deuda de sangre que ya no podían ocultar. Yo no me moví ni un milímetro. Sostuve mi taza de café de porcelana, sintiendo el calor en mis manos, y las miré desde arriba, desde mi posición de absoluto dominio. Mi rostro era una máscara de hielo. No sentí lástima. No sentí compasión. Hace 7 años, esta misma mujer tomó un micrófono frente a cientos de personas, me humilló de la manera más vil posible y me destrozó la vida para siempre. Hoy, el destino, con un sentido del humor bastante retorcido, la obligaba a arrastrarse a mis pies suplicando por la vida de su hija adorada. No voy a mentirles, la sensación de poder absoluto que me recorrió las venas en ese instante fue embriagadora. Sentí como cada lágrima que derramé en el pasado se convertía en un bloque de concreto que ahora las aplastaba a ellas. Antes de contarles cómo terminó esta pesadilla y cuál fue el castigo definitivo para estas mujeres que me hicieron tanto daño, por favor, déjenme saber desde dónde me están viendo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber que no estoy sola en esto. Gracias por estar aquí, tómense un vaso de agua tibia, siéntense cómodamente y escuchen hasta el final, porque esta historia les va a hervir la sangre, pero les prometo que la justicia llegará de la manera más brutal posible. Miré fijamente a los ojos llorosos e inyectados en sangre de doña Elena. Las arrugas en su rostro parecían más profundas bajo la dura luz de mi oficina. Mi voz salió tranquila, suave, pero afilada como un bisturí directo a su garganta. No levanté la voz, no era necesario. El poder no necesita gritar. Pensé que yo era solo un error inútil, doña Elena, le dije, saboreando cada sílaba. ¿Acaso los errores inútiles pueden salvar vidas ahora? ¡Qué ironía! Ella cerró los ojos con fuerza y soltó un lamento ahogado, bajando la cabeza hasta tocar el suelo con la frente, en un gesto de sumisión total que jamás pensé ver en ella. Valeria, desde su rincón, dejó escapar un gemido lastimero, un sonido tan patético que me dio asco. ¿Cómo llegamos a este punto exacto? ¿Cómo es que la hija rechazada, la que echaron a la calle en medio de la noche con la ropa metida en una bolsa de plástico negro, se convirtió en la dueña absoluta de las vidas, las deudas y la libertad de su madre y su hermana? Para que entiendan la magnitud de esta venganza, o mejor dicho, de esta justicia kármica e implacable, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que volver a esa inmensa y fría mansión en el exclusivo barrio de Polanco, donde mi alma fue aplastada sistemáticamente día tras día, bajo el peso de una familia que amaba las apariencias mucho más de lo que amaba a su propia sangre. Acompáñenme al inicio de mi propio infierno personal. Crecí en una casa inmensa, una verdadera fortaleza de lujo. Todo era pisos de mármol importado, enormes candelabros de cristal que costaban una fortuna y un ejército de sirvientes que caminaban de puntillas. Pero a pesar de todo ese lujo desbordante, era el lugar más frío y vacío del mundo. Mi familia era la clásica representación de la alta sociedad mexicana, vivían para las apariencias, dominados por sonrisas falsas en los eventos sociales y un clasismo repugnante de puertas para adentro. Doña Elena, mi madre, era la reina indiscutible del hogar. Una mujer obsesionada con su peso, sus cirugías y el que dirán de sus amigas del club de golf. Mi padre, don Roberto, era un hombre de negocios débil de carácter, que prefería fingir demencia,
esconderse detrás de sus periódicos financieros y su vaso de whisky, antes que enfrentar cualquier conflicto en la casa. Y luego estábamos nosotras. Las 3 hijas que debían ser los trofeos de mi madre. Valeria era la primogénita. La princesa intocable. Era alta, de piel muy blanca, con ojos claros, la viva imagen de la perfección estética que mi madre idolatraba. Camila era la hermana menor, la típica consentida malcriada que siempre se salía con la suya, la que lloraba y conseguía lo que quería. Y justo en medio estaba yo, Gabriela. Yo era diferente. No heredé los ojos claros ni la actitud frívola. A mí me gustaba leer, estudiar, encerrarme en la biblioteca. Yo era invisible. Pero en mi casa, no ser una muñeca de exhibición para apantallar a las visitas era un pecado imperdonable. Recuerdo perfectamente una cena cuando tenía 15 años. Es un recuerdo que tengo tatuado en el cerebro. Estábamos sentados a la larga mesa de caoba en el comedor formal. Valeria acababa de recibir sus calificaciones de la preparatoria privada y había sacado un 8 en un examen de matemáticas. Una calificación mediocre, apenas aprobatoria para cualquiera, pero para mi madre fue el equivalente a ganar un premio Nobel. Ay, mi niña hermosa, te esforzaste muchísimo, yo sé lo difícil que es esa materia. Mañana mismo te llevo al centro comercial a comprar ese bolso de diseñador europeo que querías, decía mi madre, acariciando el cabello perfectamente planchado de Valeria. Yo, con un ingenuo orgullo infantil que aún no me habían logrado matar, saqué mi boleta de calificaciones de la mochila. Puros 10. Calificaciones perfectas. Además, había ganado el primer lugar en el concurso nacional de debate escolar. Mamá, dije tímidamente, extendiendo el papel por encima de la mesa. Gané el concurso de debate. Y saqué excelencia académica en todas las materias. Mi madre apenas giró la cabeza. Me escaneó de arriba abajo con una mueca de evidente disgusto, arrugando la nariz como si hubiera olido algo podrido. ¿Y de qué te sirve tanta letra y tanto librito si andas con esa ropa tan floja y ese pelo tan descuidado, Gabriela? De verdad, a veces pareces una sirvienta más de la casa. Aprende a tu hermana, ella sí tiene clase, ella sí sabe cómo portarse en sociedad. Sentí un nudo apretado y doloroso en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas de frustración, pero me las tragué a la fuerza. Clavé las uñas en las palmas de mis manos por debajo de la mesa para concentrarme en el dolor físico y no llorar. Miré a mi padre, buscando desesperadamente un aliado, alguien que me defendiera. Don Roberto estaba al otro extremo de la mesa, oculto detrás de su periódico. Papá, susurré, esperando que interviniera. Él simplemente pasó la página haciendo ruido con el papel, sin siquiera levantar la mirada. Estaba sordo y ciego por elección. Esa era la dinámica tóxica de todos los días. Valeria y Camila estrenaban ropa cada semana, tenían vacaciones en Europa y viajes de esquí, mientras yo heredaba las prendas pasadas de moda de Valeria y me quedaba encerrada en mi cuarto. Yo era el saco de boxeo emocional de mi madre. Si ella estaba estresada por algo del club, la culpa era mía. Si algo se rompía en la casa, seguramente yo lo había tirado. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a convertirme en una sombra en mi propia casa, creyendo estúpidamente que si era lo suficientemente callada, dócil y no daba problemas, algún día, por milagro, me ganarían a querer. Qué inmensamente equivocada estaba. El odio de mi madre hacia mí no tenía remedio, y pronto me lo demostraría de la forma más cruel imaginable. La verdadera pesadilla, el punto de no retorno, comenzó el día que falleció mi abuela paterna. En el funeral, la hipocresía flotaba en el aire más espesa que el incienso. Mi madre y mis hermanas lloraban lágrimas de cocodrilo, vestidas con trajes negros de diseñador, abrazando a las amistades para la foto. Pero la única que realmente sentía su partida era yo. Mi abuela era la única persona en esa maldita familia que me miraba con cariño, la única que me defendía de los comentarios venenosos de Elena. Unos meses después, nos reunieron en la oficina del notario para la lectura del testamento. Para sorpresa y furia absoluta de mi madre, mi abuela me había dejado un regalo invaluable, un college fund. Un fondo universitario bastante jugoso,
depositado en un fideicomiso exclusivamente a mi nombre para asegurar mi educación superior en la universidad que yo eligiera. El rostro de mi madre se desfiguró, sus labios se apretaron hasta volverse una línea blanca cuando escuchó las condiciones dictadas por el notario. Valeria estaba a un año de casarse con el supuesto heredero de una familia de abolengo, y mi madre estaba desesperada por organizar la boda del siglo para humillar a sus rivales de la alta sociedad. Ese dinero de mi abuela le venía como anillo al dedo para pagar los arreglos florales y el banquete, pero legalmente, no podía tocar un solo centavo de mi cuenta a menos que ocurriera una excepción grave, si yo perdía el derecho a él por mala conducta extrema, o si me declaraban incapacitada moralmente y requerida de internamiento médico ante la familia. Yo pensé que mi dinero estaba seguro, resguardado por la ley. Fui una estúpida ingenua al subestimar la maldad de mi propia madre. Un martes por la tarde, llegué agotada de la preparatoria. Apenas crucé la enorme puerta principal de roble, sentí un tirón violento. Mi madre me agarró del brazo con una fuerza brutal, clavándome las uñas, y me arrastró a empujones por el pasillo hasta el despacho de mi padre. Valeria estaba sentada en un sillón de cuero, fingiendo llorar histéricamente con un pañuelo de seda, y mi padre estaba de pie frente a su escritorio, con el rostro rojo, congestionado por la ira. Sobre el impecable escritorio de madera, había una pequeña bolsa de plástico transparente con un polvo blanco adentro. «Eres una completa vergüenza», me gritó mi madre, escupiéndome las palabras en la cara, sus ojos llenos de un odio salvaje. «Siempre supe que eras una inútil, pero nunca imaginé que fueras una drogadicta asquerosa que mete porquerías a mi casa». Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. «¿De qué hablas?» «Mamá, yo no sé qué es eso», balbuceé, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies, mareada por la emboscada. «No le mientas a papá», intervino Valeria, sollozando con una actuación digna de un premio de la Academia. «Papá, yo misma la vi sacando esa bolsa de su mochila cuando llegó de la escuela. Traté de quitársela para protegerla, pero me empujó y me insultó. Es una maldita mentira». «Valeria, dile la verdad a papá», grité desesperada, acercándome a mi padre con las manos en el aire. «Papá, mírame. Te lo juro por la memoria de mi abuela, yo no consumo nada, yo ni siquiera tomo alcohol, alguien lo puso en mi mochila». Mi padre me miró con un desprecio absoluto, como si fuera una cucaracha que acababa de aplastar. No me hizo ni una sola pregunta. No escuchó mi versión de los hechos. Simplemente tomó su decisión. «Me das asco, Gabriela», sentenció con voz grave. «A partir de hoy, no tienes derecho a usar mi apellido en público. Y en cuanto a ese dinero que dejó tu abuela, lo administrará tu madre en su totalidad para pagar tu supuesta rehabilitación clínica, si es que algún día decides componerte. Estás castigada indefinidamente». Sentí que me faltaba el aire. Entendí todo en un segundo. Todo era un maldito teatro, un montaje asqueroso y barato orquestado por mi propia madre y mi hermana para robarme mi fondo universitario y usarlo para financiar la boda de fantasía de Valeria. Me arrodillé en el suelo, llorando sin consuelo, agarrando los pantalones de mi padre, rogándole que me hiciera una prueba de sangre o de antidoping en ese mismo instante. «Vamos a un laboratorio, papá. Házmela ahora, te lo ruego. Sácame sangre». Mi madre se acercó por detrás, me agarró del cabello y me tiró hacia atrás, obligándome a soltar a mi padre. «Deja de hacer tu asqueroso teatro de adicta. Lárgate a tu cuarto, ahora mismo». Esa noche, encerrada en la oscuridad de mi habitación, escuché a Valeria y a mi madre riendo a carcajadas en la sala de estar mientras hojeaban juntas catálogos de centros de mesa y mantelería para la boda. Habían ganado. Me habían arrebatado mi futuro, el único regalo de mi abuela, y habían manchado mi nombre para siempre dentro de mi propia casa. Pero algo dentro de mí hizo cortocircuito. Dejé de llorar. Me sequé las lágrimas bruscamente. La Gabriela asustada y sumisa que buscaba su amor murió esa noche. En su lugar, nació una mujer fría, con el corazón blindado y una sed de justicia que no se apagaría con nada. 2 largos y dolorosos años pasaron desde la asquerosa trampa de las drogas. Durante ese tiempo, me convertí en un auténtico fantasma en mi propia casa. Soportaba los insultos diarios,
Las miradas de desprecio y los desplantes porque sabía que estaba a unos pocos días de terminar mi carrera de Derecho en una universidad pública, la cual me pagué yo misma trabajando medio tiempo en una sucia fotocopiadora cerca del campus. Mi único objetivo era tener mi título en la mano para largarme de ahí y no volver jamás. Llegó el famoso día de la graduación de Valeria de su universidad privada, que convenientemente mi madre unió con su grandiosa fiesta de compromiso. Contrataron el salón de eventos más caro y exclusivo del país. Era un derroche obsceno de dinero, financiado con la herencia que me robaron. Había más de 300 personas, políticos corruptos, empresarios arrogantes, y mujeres envueltas en sedas italianas y joyas resplandecientes. Yo estaba ahí por pura obligación, forzada por mi padre para no dar de qué hablar. Me sentaron en la mesa más alejada de la pista, casi pegada a la puerta de servicio por donde salían los meseros, vestida con un traje sastre viejo y descolorido que me quedaba 2 tallas más grande. Parecía una extraña en la celebración de mi propia familia. La noche avanzaba entre copas de champán carísimo y música de orquesta en vivo. Llegó el momento esperado de los brindis. Mi madre subió al escenario central. Su vestido rojo brillante la hacía ver imponente bajo las luces. Tomó el micrófono y el salón entero guardó un silencio expectante. Comenzó a hablar de Valeria como si estuviera describiendo a una diosa que acababa de descender del Olimpo. Habló maravillas de su belleza incomparable, de su supuesta inteligencia brillante, y del maravilloso, exitoso y adinerado futuro que le esperaba junto a su prometido. La gente aplaudía emocionada y asentía con la cabeza. Pero entonces, el rostro de mi madre cambió repentinamente. Su expresión se endureció. Su mirada buscó entre las mesas, paseando por todo el salón hasta encontrarme a mí, escondida en la oscuridad del rincón. Una sonrisa retorcida, venenosa y cruel apareció en sus labios. Acomodó el micrófono con una mano y, con voz clara, fuerte y potente para que cada sílaba resonara en las bocinas de todo el lugar, dijo: a veces Dios nos bendice con maravillas absolutas como mi amada Valeria. Y a veces la vida nos da duras lecciones que debemos soportar. Si les soy completamente sincera a todos mis amigos y seres queridos aquí presentes, ojalá don Roberto y yo nos hubiéramos detenido con Valeria. Nuestra segunda hija, Gabriela, fue un gran error. Es una inútil, una verdadera vergüenza para nuestro apellido. Pero bueno, no todos pueden nacer siendo cisnes. Algunos lamentablemente nacen siendo simples patos feos que solo estorban. El salón quedó en un silencio sepulcral, tenso y asfixiante por 2 eternos segundos. Y luego, estallaron las risas. 300 invitados de la élite de la ciudad estallaron en carcajadas. Se reían de mí. Mi propia hermana, Valeria, se tapaba la boca riendo a carcajadas, apoyándose en el hombro de su prometido. Mi padre miraba su copa de vino tinto, sonriendo levemente, sin hacer absolutamente nada para detener aquella masacre pública. El sonido de esas cientos de risas se clavó en mis oídos como 1000 agujas al rojo vivo. Sentí el rostro ardiendo en fuego por la humillación, la bilis subiendo por mi garganta quemándome por dentro. Las miradas de lástima, burla y asco se clavaban en mí desde todas direcciones. Me levanté de golpe. Mi silla cayó hacia atrás con un ruido sordo que pasó desapercibido entre las risas. Caminé a paso rápido, casi corriendo, hacia la salida, con la vista nublada por la rabia y las lágrimas contenidas, empujando con fuerza las puertas dobles de cristal para escapar de ese infierno de hipocresía. Llegué al estacionamiento solitario, respirando agitadamente, tratando de meter aire a mis pulmones. El viento frío de la noche me golpeó la cara. A mis espaldas, escuché el eco de varios tacones acercándose apresuradamente. Eran mi madre, Valeria y mi hermana menor, Camila. No venían a consolarme ni a pedirme disculpas. Venían a rematar a su presa. No huyas como cobarde, escuincla maleducada, me gritó mi madre desde lejos. Me di la vuelta lentamente, con los puños apretados tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tanta crueldad, tanta maldad en tu corazón? ¿Qué te hice exactamente para que me odies a este nivel? Valeria rodó los ojos con fastidio, cruzándose de brazos. ¡Ay, por favor, Gabriela!
Ya vas a empezar. No seas tan maldita dramática. Fue solo una broma para aligerar el ambiente. Tienes la piel muy delgadita, por eso nadie te soporta. Me humillaste frente a 300 personas. Me llamaste un error y una inútil en un micrófono, le grité a mi madre, mi voz quebrándose por la furia. Mi madre dio 2 pasos rápidos al frente, levantó la mano y me soltó una bofetada tan fuerte que me volteó la cara y casi me tira al suelo. El golpe sonó como un látigo en el estacionamiento vacío. Sentí el sabor metálico a hierro de mi propia sangre donde mis dientes me cortaron el labio interior. A mí no me levantas la voz, malagradecida de porquería, siseó mi madre, con los ojos inyectados en furia y el rostro distorsionado. Eres una pobre amargada que solo quiere llamar la atención y arruinar la noche perfecta de tu hermana. Lárgate de aquí. No te quiero volver a ver pisar mi casa. Estás muerta para esta familia, ¿me oyes? Muerta. No derramé ni una sola lágrima más. Las miré fijamente a las 3, grabando sus rostros arrogantes en mi memoria. Me limpié el hilo de sangre del labio con el dorso de la mano y las miré con una frialdad tan oscura y profunda que las 3 retrocedieron un paso instintivamente, como si hubieran visto a un fantasma. Tienen toda la razón, susurré con voz firme y gélida. Estoy muerta para ustedes a partir de hoy. Pero recuerden muy bien este día, y recuerden cada palabra que acaban de decir. Porque la próxima vez que nos veamos las caras, ustedes van a estar de rodillas rogándome piedad. Caminé hacia la calle oscura, sola. Me fui sin dinero, sin un techo donde dormir, con solo la ropa descolorida que llevaba puesta. Esa noche dormí sentada en la banca de metal frío de una estación de autobuses. Fue la noche más dura, fría y aterrorizante de mi vida, pero también fue la última vez que permití ser la víctima de la historia de alguien más. Los siguientes años de mi vida fueron un verdadero descenso a los infiernos, un camino de espinas que tuve que recorrer descalza, pero fue un infierno que me forjó el carácter como si fuera acero puro. Sin el apoyo de absolutamente nadie, y sin un solo peso en la bolsa, mi supervivencia diaria dependió única y exclusivamente de la enorme rabia que ardía dentro de mí. Tras pasar unas noches en un refugio, encontré trabajo haciendo la limpieza profunda en un enorme y prestigioso despacho de abogados corporativos en el corazón financiero de la ciudad. Mi turno era brutal. Empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba. Mis manos, que alguna vez en la mansión de Polanco tocaron el piano, ahora estaban agrietadas, ásperas y quemadas por el contacto constante con el cloro, el amoníaco y el ácido muriático. Recogía la basura de otros, tallaba inodoros sucios de rodillas, y pulía hasta que brillaban los inmensos escritorios de caoba donde otros abogados dejaban sus costosos relojes y sus tazas de café a medio tomar. Terminaba mi turno exhausta, dormía apenas 3 o 4 horas al día en un minúsculo y húmedo cuarto de azotea que rentaba por una miseria, y durante las tardes, devoraba frenéticamente mis libros de derecho, estudiando sin parar para mis exámenes finales de la universidad. Mi sábado de intendencia apenas me daba para comer arroz blanco y frijoles hervidos, pero cada peso que me sobraba lo escondía en una caja de zapatos. Una madrugada lluviosa, cerca de las 3 de la mañana, estaba trapeando exhausta la sala de juntas principal del despacho. Al vaciar uno de los botes de basura, vi un expediente inmenso, de cientos de páginas, tirado entre papeles arrugados. Era un caso de fusión corporativa internacional extremadamente complejo. Mientras esperaba recargada en el trapeador a que el piso secara, lo saqué de la basura por pura curiosidad y empecé a leerlo bajo la luz fluorescente. Mi mente analítica empezó a conectar los puntos. Identifiqué rápidamente un error garrafal, una laguna gigantesca en las cláusulas fiscales que el abogado titular, un tipo arrogante que siempre me ignoraba, había pasado por alto por completo. Un error que, de firmarse, le costaría decenas de millones de dólares en multas a la firma y a sus clientes. Sin pensarlo 2 veces, guiada por un impulso ciego, tomé un bolígrafo rojo de la mesa, corregí la cláusula en los márgenes de la hoja, escribí el fundamento legal exacto de memoria, y dejé el documento abierto sobre la silla de piel del socio principal. A la mañana siguiente, cuando me estaba cambiando el uniforme para irme, me llamaron por el intercomunicador a la oficina de la dirección general. Estaba aterrorizada, sentía el estómago en la garganta.
Pensé que me iban a despedir de inmediato y a demandar por hurgar en documentos confidenciales. Entré temblando, sosteniendo mi escoba como si fuera un escudo. Allí estaba el licenciado Arturo, un hombre imponente de 65 años, con un traje gris impecable y una mirada penetrante que parecía escudriñarte el alma entera. Era una leyenda viviente, el lawyer más temido de la abogacía corporativa en México. Tenía el expediente abierto en sus manos, justo en la página que yo rayé. «¿Tú escribiste esto con tinta roja, muchacha?», me preguntó con voz grave y seca. Asentí rápidamente, bajando la cabeza, preparándome para los gritos. «Sí, señor. Se lo juro que no quería espiar, estaba en la basura y yo solo». «No te disculpes jamás por tener la razón», me interrumpió, golpeando la mesa con la mano. «El abogado imbécil que armó este contrato de porquería acaba de ser despedido y sacado por la puerta de atrás. Tú, niña, acabas de salvarle a mi firma más de $10 millones en pérdidas». Me miró detenidamente de arriba a abajo, evaluando mi uniforme azul de intendencia gastado. «¿Dónde estudias derecho?». Le conté mi historia de pie frente a él. Le conté mi situación, la traición de mi familia, mi expulsión a la calle. Todo. Sin derramar una sola lágrima, sin victimizarme, sin pedir compasión. Solo expuse los hechos fríos y duros. El licenciado Arturo vio algo en mí ese día. Vio el hambre voraz en mis ojos, la inteligencia afilada y la rabia contenida lista para explotar. Esa misma tarde, tiré la escoba a la basura para siempre. Arturo me ofreció un promotion inmediato e inaudito. Pasé de ser la señora de la limpieza a ser su asistente legal personal, con un salary que jamás en mi vida había imaginado ver en una cuenta bancaria a mi nombre. Él se convirtió en mi mentor, casi en el padre que nunca tuve. Me enseñó a ser implacable, a esconder mis debilidades, a no mostrar emociones en las salas de negociaciones, y a usar la ley no para buscar justicia divina, sino como un arma letal para destruir a los oponentes. Me recibí de la universidad con los más altos honores y, en menos de 3 años, trabajando día y noche bajo su dura tutela, me convertí en una abogada junior sumamente temida en los tribunales. 5 años después de que mi madre me echara a la calle a patadas, yo ya vestía trajes de diseñador hechos a la medida, manejaba un Porsche reluciente y la sola mención de mi nombre imponía respeto. Pero nunca, ni un solo día, ni un solo instante, olvidé a la familia que me desechó. Estaba acumulando poder, afilando mis cuchillos, esperando pacientemente mi momento de atacar. A mis 27 años, mi esfuerzo inhumano rindió el fruto más dulce, me convertí en socia del despacho de Arturo. Ahora tenía dinero, respeto y un poder considerable, pero mi mejor inversión, mi jugada maestra, fue contratar los servicios de uno de los mejores investigadores privados del país. No escatimé en gastos. Le ordené que mantuviera a mi querida familia bajo una vigilancia estricta y constante. Yo quería saber cada respiro que daban. Quería saber con quién hablaban, qué debían y, sobre todo, quería estar en primera fila cuando se comenzaran a derrumbar. Y vaya que el karma es un cobrador brutal, implacable y puntual. Un martes por la mañana, el investigador entró a mi oficina y puso un grueso y pesado folder amarillo sobre mi escritorio de cristal. «Licenciada Gabriela, la investigación ha concluido. Su familia está en la ruina absoluta, no tienen en qué caer muertos», me dijo con una sonrisa profesional, mostrándome un fajo de fotografías y fotocopias de documentos legales. Abrí el expediente y comencé a leer. La vida de ensueño y cuento de hadas de mi hermana Valeria, esa boda del siglo gigantesca que habían financiado robando mi dinero, había resultado ser una farsa monumental, una mentira asquerosa. Su flamante esposo, el supuesto heredero millonario de Abolengo, resultó ser un estafador empedernido de cuello blanco. El muy infeliz había pedido préstamos millonarios y créditos bancarios gigantescos usando las propiedades de mi padre como aval, falsificando firmas a diestra y siniestra. Cuando la bomba estalló y las autoridades empezaron a buscarlo, el cobarde vació las cuentas y huyó del país, dejando a Valeria nadando en un océano de deudas astronómicas y exigiéndole el divorcio a la distancia mediante un correo electrónico. El impacto emocional de las deudas inmanejables, el escándalo social y la vergüenza pública frente a todo el club de golf fue demasiado para mi padre, don Roberto.
Su corazón débil no lo soportó y sufrió un infarto fulminante en el baño de la casa. El funeral de mi padre fue un evento triste y austero, al que solo asistieron un puñado de personas. Sin la faramalla, las flores importadas y los mariachis a los que mi madre estaba acostumbrada, simplemente porque ya no tenían un peso con que pagar. Yo, por supuesto, no asistí. Recibí la noticia en mi oficina y no derramé ni una sola lágrima por el hombre cobarde que prefirió voltear la cara y leer el periódico cuando su esposa me destruía la vida. Pero lo peor apenas comenzaba para ese par de víboras. Valeria, al verse abandonada, humillada públicamente y en la ruina, no supo cómo manejar el fracaso. Como siempre le habían resuelto todo en la vida, no tenía tolerancia a la frustración. Su salida fácil y rápida fueron los analgésicos recetados para la depresión. Rápidamente, su adicción escaló a pastillas más fuertes y luego a drogas ilegales. La hermosa hija perfecta, la princesa de Polanco, ahora deambulaba por los pasillos de la mansión empeñada, convertida en un fantasma esquelético, con el cabello enmarañado, robando las pocas joyas auténticas que le quedaban a mi madre en su tocador para salir a la calle a comprar sus dosis diarias. Mi madre, doña Elena, estaba ahogada hasta el cuello en problemas. La desesperación la llevó a cometer errores estúpidos. Había pedido dinero prestado en efectivo a agiotistas y prestamistas de muy dudosa reputación, auténticos mafiosos locales, para intentar mantener su fachada de mujer rica en la sociedad de Polanco y tapar urgentemente los huecos que había dejado el yerno prófugo. Leí las copias de los pagarés con intereses de usura. Leí las amenazas de muerte impresas en mensajes de texto. Estaban al borde del abismo, a días de perder la mansión por embargo, e incluso la vida de la propia Valeria tenía un precio puesto en su cabeza si no pagaban la cantidad en efectivo antes de fin de mes. Sonreí profundamente, cerrando el pesado expediente de golpe. El castillo de naipes de la perfección se estaba desmoronando a pedazos, y yo tenía el viento y el poder a mi favor. Solo era cuestión de tiempo, días tal vez, para que la desesperación absoluta las hiciera buscar un milagro debajo de las piedras. Lo que no sabían, es que el milagro que tanto rezaban sería en realidad su propio verdugo. Y yo los estaba esperando. No tuve que esperar mucho tiempo para que alguien en esa casa diera el primer paso en falso, pero admito que me sorprendió de quién vino. Estaba revisando unos contratos cuando mi teléfono privado, el que muy pocos conocen, sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz nerviosa, aguda y temblorosa de Camila, mi hermana menor. La eterna consentida. Gabriela, hola, soy yo, Camila. Sé perfectamente que no quieres saber nada de nosotras, y lo entiendo, pero de verdad necesito verte. Es urgente, de vida o muerte. Tengo información que vale mucho dinero para ti, información que hunde a mamá. Dicen que las ratas son las primeras en saltar del barco cuando éste se empieza a hundir. Y Camila era la rata más grande de la casa. La cité en un restaurante extremadamente caro y exclusivo de la zona de Santa Fe, de esos lugares ostentosos a los que ellas solían ir a almorzar cuando tenían las tarjetas de crédito llenas. Llegué primero y pedí una copa de vino. Cuando Camila apareció por la puerta giratoria, casi no la reconozco. Vestía ropa barata de tianguis, miraba a todos lados con evidente paranoia y tenía ojeras profundas de no dormir. La observé caminar hacia mí con la frialdad de un médico forense examinando un cadáver en la plancha. Se sentó en la silla frente a mí, visiblemente intimidada por mi presencia, por el reloj Cartier en mi muñeca y por la forma gélida en que le escudriñaba. No tengo mucho tiempo para perder en dramas familiares, le dije, cortando el aire de tajo, sin siquiera ofrecerle algo de beber. ¿Qué diablos quieres y qué es exactamente lo que tienes para mí? Camila tragó saliva de forma sonora. Mamá y Valeria están muertas en vida, Gabriela. No tienen salida. Valeria le debe varios millones de pesos a un cártel local muy peligroso. La van a matar, ya vinieron a balear el portón la semana pasada. Mamá está a punto de perder la casa por el banco. Yo conseguí un novio mayor en Canadá que me va a recibir, y quiero largarme de este infierno para siempre. Pero necesito dinero para el vuelo y empezar allá. $50,000. Sé que los tienes. Solté una pequeña y aguda risa burlona que la hizo respingar.
$50,000. ¿Y por qué diablos te daría yo un solo centavo de mi cuenta bancaria a ti, que te quedaste mirando mientras me tiraban a la calle? Camila rebuscó frenéticamente en su bolsa de plástico y sacó un viejo pendrive negro y una libreta de cuero desgastada. Los empujó por encima de la mesa de cristal hasta dejarlos frente a mí. Porque aquí está la prueba definitiva de absolutamente todo, susurró, inclinándose hacia adelante. La libreta es el registro personal que mamá escondía. Tiene todas las deudas exactas con los prestamistas informales, con nombres, fechas de cobro y direcciones. Y el pendrive tiene una grabación de audio. Hace años, cuando pasó lo tuyo, dejé mi celular grabando por error detrás de unos libros en el despacho de papá. Se escucha clarito, con sus propias voces, como mamá y Valeria planeaban meter la maldita droga en tu mochila para robarte el fondo de la abuela. Planearon cada detalle. Yo siempre lo supe, pero me callé por miedo a que me hicieran lo mismo. Mi mandíbula se tensó con tanta fuerza al escuchar sus palabras que me dolieron los dientes. Me traicionaron, me acusaron de ser una adicta, y mi propia hermana menor lo supo todo el maldito tiempo y prefirió callar para ver cómo me echaban a la calle como un perro. Sin embargo, mis años en los tribunales me enseñaron a controlar mis gestos. Mantuve mi expresión de póker inalterable. Abrí mi portafolio de cuero lentamente, saqué mi chequera personal y, con trazos firmes, escribí la cantidad exacta de $50,000. Lo arranqué y lo puse sobre la mesa, pero dejé mi mano plantada firmemente sobre el papel. Te los doy ahora mismo, le dije en un susurro letal que la hizo temblar. Pero con una condición legal innegociable. Vas a firmar en este mismo instante un documento notariado que traigo en mi maletín, donde renuncias absoluta y permanentemente a cualquier derecho de inheritance, presente o futuro, sobre todas las propiedades y cuentas de la familia. Te largas del país, y dejas de existir para los registros legales de los bienes de los Kastner. Eres un fantasma legal a partir de hoy. Camila no lo dudó ni medio segundo. Su avaricia y egoísmo eran infinitamente más grandes que cualquier lealtad familiar. Firmó los documentos legales con prisa, agarró el cheque como una muerta de hambre y salió corriendo del restaurante casi tropezando, sin siquiera mirarme a los ojos o decir gracias. Agarré la libreta de cuero y el pendrive negro, guardándolos en mi saco. Con esta información, la trampa mortal estaba lista para cerrarse de tajo sobre el cuello de doña Elena y de Valeria. Ya no tenían escapatoria. Tan solo 3 días después de mi productiva reunión con la traidora de Camila, la presión de los cobradores y la desesperación hicieron que doña Elena perdiera la poquísima cordura, clase y dignidad que le quedaba. Supongo que los matones le dieron un ultimátum de muerte inminente para Valeria, porque cruzó la única línea que no debía cruzar. Apareció sin previo aviso en el lugar donde yo reinaba con mano de hierro, mi firma de abogados. Yo estaba a punto de entrar a una junta directiva crucial con unos clientes corporativos suizos cuando mi secretaria, visiblemente pálida y alterada, me detuvo en el pasillo principal. Licenciada Gabriela, perdone la interrupción, pero hay una señora mayor haciendo un escándalo en la recepción principal. Está gritando, llorando a mares y asegura a gritos que es su madre. Los de seguridad están a punto de sacarla a la fuerza, pero ella amenaza con llamar a la prensa si la tocan. Acomodé la solapa de mi saco de diseñador, respiré profundo para calmar los latidos de mi corazón y asentí. Diles a los de seguridad que se detengan y no la toquen. Yo misma me encargo de sacar la basura. Caminé con paso firme hacia el inmenso y lujoso lobby de mármol de la firma. Y ahí estaba ella. Doña Elena, la mujer que se burló de mí con un micrófono frente a 300 personas de la élite, la que me llamó inútil, ahora estaba dando un espectáculo público patético y denigrante. Lloraba a gritos, con el cabello canoso despeinado, aferrada al mostrador rogándole al recepcionista que la dejara pasar. Llamen a mi hija. Díganle que su madre la necesita de vida o muerte. Tengan un poco de compasión humana, sollozaba de manera teatral y exagerada, intentando usar la vieja táctica de la presión pública y el chantaje emocional, su jugada favorita para manipular a los débiles. Varios abogados importantes y clientes millonarios se habían detenido y nos miraban con evidente incomodidad y morbo. Basta del circo barato, Elena, dije con voz firme, fría y autoritaria.
haciendo que mi voz resonara y rebotara en las paredes de mármol del lobby. Ella se giró rápidamente al escucharme. Al verme de pie frente a ella, erguida, envuelta en poder, dinero y autoridad absoluta, sus ojos se abrieron desmesuradamente en shock. Corrió tropezando hacia mí con los brazos abiertos, intentando abrazarme. ¡Ay, mi niña hermosa! Mi Gabriela adorada. Perdóname, hija de mi alma, te necesito, tu hermana se me muere, la van a matar, gritaba, acercándose a mí. Di un paso firme hacia atrás, levantando la mano en el aire en un gesto seco y cortante para detenerla en seco. No te atrevas a tocarme. Mi voz fue tan fría y cortante que pareció congelar el aire a nuestro alrededor. Los murmullos en el lobby cesaron de inmediato. Aquí, en mi empresa, no eres mi madre. Eres una simple persona non grata que está alterando la paz de un recinto corporativo privado. Hace exactamente 7 años dejaste muy claro frente a mucha gente que yo estaba muerta para tu maldita familia. Era ignorancia, hija, te lo juro, estaba desesperada por la boda. Los delincuentes van a matar a tu hermana Valeria hoy por las deudas de su marido. Van a quitarme mi casa en unas horas, la casa donde tú creciste. Tú eres abogada millonaria, tienes el poder, tienes que ayudarnos, es tu deber cristiano perdonar, gritaba desquiciada, dejándose caer de rodillas en pleno lobby de la firma, intentando a la desesperada que los demás abogados sintieran lástima por la pobre anciana y me presionaran. Mantuve mi postura recta. Abrí mi portafolio, saqué un sobremanila grueso y pesado, y lo dejé caer al suelo de mármol, justo frente a sus rodillas temblorosas. El sonido del papel golpeando el piso hizo eco. Levántalo, ábrelo y léelo, le ordené con tono militar. Ella, temblando de miedo, abrió el sobre torpemente rasgando el papel. Adentro estaban las copias de 2 órdenes de restricción firmadas esa misma mañana por un juez penal, prohibiéndole acercarse a mí, a mi casa o a mi lugar de trabajo bajo pena de arresto inmediato. Y justo debajo de eso, una copia de una demanda penal redactada por mí y lista para ser ingresada a la Fiscalía General por los delitos graves de fraude, robo de identidad, despojo y calumnias, adjuntando la transcripción oficial de la grabación de voz que Camila me había entregado, detallando cómo me sembraron la droga. Elena leyó rápidamente las primeras líneas y su rostro, ya de por sí demacrado, se tornó de un blanco sepulcral, como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo de golpe. Levantó la vista hacia mí, con verdadero y genuino terror brillando en sus ojos muy abiertos, dándose cuenta de golpe que yo sabía absolutamente toda la verdad sobre el asqueroso montaje de las drogas. El teatro de la madre sufrida, bondadosa y desesperada se esfumó y se hizo pedazos en una fracción de segundo. Si vuelves a pisar este edificio en tu vida, o si te atreves a pronunciar mi nombre en público tratando de chantajearme, le dije, inclinándome ligeramente hacia adelante para susurrarle directamente al oído, asegurándome de que cada palabra se le grabara en el cerebro, estas denuncias irán directamente al escritorio del Procurador General de Justicia, que, casualmente, es muy buen amigo mío. Tú y Valeria no solo van a perder la preciosa casa, sino que se van a pudrir los últimos años de sus vidas en la peor cárcel de mujeres del Estado. ¿Te quedó claro? Se levantó del suelo temblando violentamente, completamente derrotada, expuesta y humillada hasta lo más profundo frente a decenas de mis colegas que ahora la miraban con absoluto asco y desprecio. Sin ser capaz de decir ni una sola palabra más, sin emitir un sonido, dio media vuelta y huyó empujando las puertas giratorias de cristal como un perro callejero apaleado. Pero yo no había terminado con ella. Esa humillación pública fue solo mi primera estocada de calentamiento. Ahora, la orgullosa doña Elena estaba exactamente donde yo quería que estuviera. Totalmente acorralada, aterrorizada, sin aliados, sin dinero, y lista para entregarme su alma en bandeja de plata esa misma noche. Después del patético espectáculo en el lobby de mi firma, mi teléfono volvió a sonar. Sabía que sería ella. Doña Elena estaba acorralada y ya no tenía a quien más recurrir. Sus amigas de la alta sociedad le habían dado la espalda, los bancos le habían cerrado las puertas, y la policía no podía protegerla de los prestamistas informales con los que se había involucrado. Contesté la llamada y dejé que el silencio hablara por mí. Gabriela, susurró mi madre al otro lado de la línea.
Su voz ya no tenía ese tono autoritario y arrogante con el que me aterrorizaba en la infancia. Sonaba como una mujer anciana, quebrada y al borde del abismo. Tienes los documentos. Sabes la verdad. Haz lo que quieras conmigo, méteme a la cárcel si eso te hace feliz, pero te lo suplico por lo que más quieras, salva a tu hermana. Los cobradores le dieron un plazo. Si no entregamos el dinero mañana al mediodía, se la van a llevar. Sabes perfectamente lo que le hacen a las mujeres que se llevan. Te lo imploro. Mantuve la respiración calmada. No sentí el menor atisbo de piedad por ella, pero quería ver con mis propios ojos la obra maestra de su destrucción. Mándame la dirección de donde tienen escondida a Valeria por mensaje de texto, ordené con voz gélida. Iré yo sola. Si veo a un solo policía o si intentas una de tus trampas, me doy la media vuelta y dejo que el cártel haga su trabajo. Colgué sin esperar respuesta. 15 minutos después, recibí la ubicación. No estaban en Polanco, por supuesto. Estaban escondidas en una colonia marginal a las afueras de la ciudad, en un barrio donde la policía ni siquiera se atreve a entrar de noche. Me quité el saco de diseñador, me puse una chamarra de cuero oscura, guardé mi arma con permiso de portación legal en la guantera de mi Porsche, y conduje hacia la dirección. Aparqué frente a una vecindad cayéndose a pedazos. El olor a basura acumulada, a humedad y a orines inundó mis sentidos en cuanto bajé del auto. Caminé por un pasillo oscuro y subí unas escaleras de concreto resbaladizo hasta el departamento número 4. Toqué la puerta de madera podrida con los nudillos. Doña Elena abrió casi de inmediato. Llevaba la misma ropa con la que había hecho el ridículo en mi oficina, pero ahora estaba cubierta de polvo y mugre. Me hizo pasar sin decir una palabra. El interior del departamento era un asco. Las paredes estaban manchadas de humedad, había cajas de cartón tiradas por todos lados, y el aire apestaba a tabaco rancio, a sudor frío y a amoníaco. Y ahí, en un colchón manchado tirado directamente sobre el piso de cemento, estaba Valeria. El impacto visual fue brutal. La princesa de la familia, la hija perfecta por la que mi madre me sacrificó, era ahora un esqueleto viviente. Tenía la piel cubierta de costras y moretones. El cabello rubio que antes brillaba ahora era una masa grasienta y enredada. Llevaba una camiseta sucia que le quedaba inmensa, y temblaba violentamente bajo una cobija delgada. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, inyectados en sangre. Caminé hacia ella a paso lento. Mis tacones resonaban en el piso de cemento, rompiendo el silencio sepulcral del cuarto. Valeria levantó la vista al escuchar mis pasos. Cuando logró enfocar su mirada en mí, sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y profunda vergüenza. Intentó esconder el rostro entre las manos, pero no tenía fuerzas. Mírate nada más, murmuré, cruzándome de brazos, mirándola desde arriba. ¿Es esta la maravilla por la que debieron haberse detenido? ¿Es este el cisne de la familia? Valeria rompió en un llanto histérico y desgarrador. No era un llanto manipulador como los que usaba de niña, era el llanto de un animal herido de muerte. Perdóname, balbuceó Valeria entre sollozos, arrastrándose un poco por el colchón hasta intentar tocar mis zapatos. Gabriela, te lo juro, nunca quise que te corrieran. Mamá me obligó, mamá me dijo que si no te echábamos de la casa, tú te ibas a quedar con todo el dinero y yo no tendría mi boda. Yo solo quería que ella estuviera orgullosa de mí. Me agaché lentamente hasta quedar a la altura de su rostro demacrado. ¿Y valió la pena, Valeria? ¿Valió la pena venderme al diablo para ser el trofeo perfecto de Elena? Mírate. Te rompiste. La presión de ser su muñeca de exhibición te reventó la cabeza y terminaste metiéndote veneno por las venas para no sentir nada. Valeria asintió violentamente, llorando con más fuerza, su cuerpo entero sacudido por los espasmos de la abstinencia. Todo era falso. Mi esposo, mis amigas, el dinero. Todo era una mentira para aparentar. Odio mi vida. Odio ser yo. Por favor, Gabriela, no me dejes morir así. Tengo mucho miedo. Esos hombres van a venir por mí y me van a hacer pedazos. Me puse de pie lentamente, alisando mi pantalón. Miré a mi madre,
que observaba la escena petrificada desde la esquina de la habitación, con las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Levántala», le ordené a doña Elena, señalando a Valeria con un movimiento de cabeza. «Recoge la basura que tengan aquí. Nos vamos. Quiero terminar con esto en el único lugar donde tiene sentido terminarlo». «¿A dónde vamos?», preguntó mi madre con voz temblorosa, ayudando a Valeria a ponerse en pie. «A su casa en Polanco», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Vamos a recibir a los cobradores como la gente de alta sociedad que dicen ser». El trayecto en mi auto fue un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los quejidos de dolor de Valeria y la respiración agitada de doña Elena. Llegamos a la imponente fachada de la mansión en Polanco. La pintura estaba descascarada y el jardín delantero, que alguna vez fue el orgullo de mi madre y la envidia de sus amigas, ahora era un matorral de hierba seca y descuidada. La casa reflejaba perfectamente el estado del alma de sus habitantes, podrida por dentro. Entramos al vestíbulo principal. No había muebles. Habían vendido las mesas de caoba, los jarrones importados y hasta los cuadros de las paredes para intentar pagar los intereses a los agiotistas, dejando únicamente sombras rectangulares en la pintura. Todo resonaba con un eco fantasmal. «Siéntense en el piso», les ordené, señalando el centro del gran salón vacío. Ellas obedecieron sin rechistar, aterrorizadas, como dos prisioneras de guerra esperando su ejecución. No tuvimos que esperar mucho. Apenas pasaba de la medianoche cuando escuchamos el rechinido violento de las llantas de dos camionetas negras frenando de golpe frente a la reja principal de la casa. Luego, el sonido de botas pesadas aplastando la hierba seca, y finalmente, golpes secos y contundentes en la puerta principal de madera maciza. Parecía que querían tirarla abajo. Doña Elena soltó un grito ahogado y se abrazó a Valeria, quien cerró los ojos fuertemente, temblando como una hoja. «Ya llegaron, nos van a matar», sollozó mi madre, mirándome con ojos desorbitados. «Gabriela, por favor, llama a la policía, dales un cheque, haz algo». No me inmuté. Caminé con paso firme hacia la entrada y abrí la puerta de par en par. Frente a mí había 4 hombres enormes. Llevaban ropa oscura, tatuajes visibles en el cuello y las manos, y no se molestaban en ocultar las armas de fuego que llevaban fajadas en los pantalones. Emanaban un aura de violencia pura y dura. El líder del grupo, un tipo con una cicatriz en la mejilla izquierda, dio un paso al frente, mirándome con confusión al ver a una mujer joven con traje de diseñador abriéndole la puerta. «Buscamos a Elena Kastner y a su hija la drogadicta», gruñó el hombre con voz rasposa, asomando la cabeza para ver hacia el interior de la casa. Se les acabó el tiempo. «Venimos a cobrar la deuda de los 3 millones de pesos, o nos llevamos a la rubiecita para que pague con trabajo. Háganse a un lado si no quiere salir lastimada, señorita». No retrocedí ni un centímetro. Me crucé de brazos y lo miré directamente a los ojos, con la misma frialdad con la que destrozaba a los abogados contrarios en los juzgados corporativos. «Ustedes no se van a llevar a nadie de esta casa, y mucho menos van a cobrar un solo peso hoy», dije con voz firme, sin que me temblara un solo músculo de la cara. El hombre soltó una carcajada ronca, y sus acompañantes se rieron con él. Llevó la mano a la empuñadura de su arma. «Mire, abogadita, no sé quién se cree que es, pero este papel firmado por la señora Elena dice que nos debe la vida. Si no nos da el dinero, nos cobramos con carne». Lentamente, abrí mi portafolio de cuero, que había dejado sobre la repisa de la entrada. Saqué una gruesa carpeta de documentos legales y se la entregué directamente en el pecho al hombre de la cicatriz. «Léalo. Si sabe leer, claro», le dije, sosteniendo su mirada agresiva. El tipo frunció el ceño, tomó la carpeta con desconfianza y encendió la linterna de su teléfono para iluminar los papeles. Mientras leía, su expresión cambió de la burla a la confusión absoluta. Eran contratos de cesión de derechos de cobro, debidamente notariados y registrados. Como puede ver en la página 3, le expliqué con tono pedagógico, como si le hablara a un niño de preescolar, la deuda original que Elena Kastner tenía con su patrón, don Fausto. Fue comprada en su totalidad hace exactamente 48 horas por una compañía de capital de riesgo, que a su vez es una filial de un consorcio de abogados.
Yo represento a ese consorcio. De hecho, yo soy la dueña de ese consorcio. Los hombres se quedaron en silencio. El líder bajó los papeles, mirándome con nueva cautela. En el mundo criminal de alto nivel, el dinero manda, pero los abogados corporativos que manejan millones y tienen conexiones con fiscales y jueces son intocables. Su patrón ya recibió la transferencia electrónica por los 3 millones de pesos que Elena le debía, más un bono de 500,000 pesos por las molestias de traspasar la deuda, continué, implacable. Su negocio con ella se acabó. La deuda fue saldada con ustedes. Ahora, la señora Elena me debe ese dinero exclusivamente a mí. Así que pueden darse la media vuelta, subirse a sus camionetas y decirle a don Fausto que hacer negocios con mi firma siempre es un placer. El hombre con la cicatriz revisó los papeles una vez más, buscando alguna trampa, pero todo estaba en regla. Soltó un chasquido con la lengua, bajó la carpeta y asintió lentamente, reconociendo mi autoridad. Está bien, licenciada. Si el patrón ya cobró, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Que tenga buena noche. Y suerte con ese par de basuras. Los matones dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Cerré la puerta de la mansión con fuerza y pasé el seguro. Me giré hacia el centro del salón. Doña Elena y Valeria me miraban como si fuera un demonio que acaba de salir del infierno. Caminé hacia ellas, dejando caer la carpeta legal frente a sus narices. Escúchenme muy bien, les dije, mi voz sonando como un trueno en el salón vacío. Acabo de comprar su deuda. Yo no soy el cártel, yo soy algo muchísimo peor. A partir de este maldito segundo, esta jaula de oro y sus patéticas vidas me pertenecen completamente. Ahora sí, vamos a firmar el verdadero contrato. A la mañana siguiente, no les permití quedarse a dormir en la mansión. Las obligué a subir a mi auto y las llevé directamente a mi oficina corporativa. Quería que el contraste fuera absoluto, quería que sintieran el peso de mi poder en cada centímetro de su ser. Eso nos lleva exactamente al momento en el que comenzamos esta historia, con ellas de rodillas, arrastrándose sobre mi alfombra persa, llorando y suplicando piedad. Miré a doña Elena, que seguía llorando en el suelo, destrozada, sin una gota de la arrogancia con la que me corrió de la casa hace 7 años. Tomé un documento de 10 páginas finamente impresas y lo arrojé sobre la pequeña mesa de cristal frente a ella. Junto al papel, coloqué una pluma fuente de oro. Este es su salvavidas, doña Elena. Las condiciones no son negociables, y si intentan cambiar una sola coma, romperé el papel y llamaré a los matones para que terminen el trabajo que interrumpí anoche. Quedó claro, dije, sentándome en mi sillón de piel y cruzando las piernas. Mi madre asintió frenéticamente, limpiándose los mocos y las lágrimas con el dorso de la mano. Valeria, desde su rincón, se arrastró un poco más cerca para escuchar. Condición número 1, comencé, marcando cada punto con los dedos. Valeria necesita rehabilitación urgente. Pero no va a ir a un lujoso spa de recuperación en Miami o Suiza, de esos donde hacen yoga y comen salmón. Te voy a internar en un centro de rehabilitación psiquiátrica del Estado. Un hospital público. Te van a tratar como a cualquier otra interna del país. Vas a dormir en una cama de metal, vas a trapear pisos y vas a ganarte tu comida. Vas a estar ahí un mínimo de 2 años. Y yo voy a tener la custodia legal sobre ti, nadie puede sacarte sin mi firma. Valeria soltó un quejido, pero asintió con la cabeza gacha. En su desesperación, cualquier lugar seguro era mejor que las calles. Condición número 2, continué, y esta vez miré fijamente a los ojos aterrorizados de doña Elena. Me vas a ceder, de manera inmediata e irrevocable, los derechos totales y absolutos sobre la mansión en Polanco. Las escrituras pasarán a mi nombre hoy mismo para saldar la deuda millonaria que compré anoche y todas las multas acumuladas. La casa, el terreno y todo lo que quede adentro es mío. Pero, ¿dónde voy a vivir, hija?, balbuceó mi madre, con la voz rota. ¿Me vas a dejar en la calle como? Se calló abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Como ella me dejó a mí. Como tú me dejaste a mí, completé su frase con una sonrisa glacial. Debería hacerlo.
Debería dejarte dormir en la misma banca de la estación de autobuses donde me obligaste a dormir a mí, muerta de frío y de miedo. Pero yo no soy como tú. Yo soy una profesional. Saqué una llave de mi cajón y la tiré sobre la mesa. Compré un pequeño departamento en una unidad habitacional popular en Ecatepec, a las afueras de la ciudad. Es un lugar de clase trabajadora, honesto y muy humilde. Ahí vas a vivir. Te voy a dar una mensualidad que cubre estrictamente tus gastos básicos, luz, agua y comida de supermercado. Nada de restaurantes, nada de ropa nueva, nada de chóferes. Vas a aprender lo que es vivir en el mundo real. No puedes hacerme esto, murmuró Elena, llorando con amargura, agarrándose el pecho. Soy tu madre. Tengo una reputación, mis amistades. ¿Qué van a decir de mí? Me estás condenando a la humillación pública. Eres un monstruo despiadado, Gabriela. La paciencia se me agotó. Me puse de pie de golpe y golpeé el escritorio con las palmas de las manos. La reputación no existe, Elena, le grité, soltando por fin una fracción de la furia que llevaba contenida por años. Tus malditas amistades te dejaron sola cuando el dinero se acabó. Yo no soy el monstruo, yo soy tu única tabla de salvación en este océano de porquería que tú misma creaste por tu maldita soberbia y tu afán de aparentar. Así que firmas el papel ahora mismo, o llamo a seguridad, te saco a patadas de mi oficina y dejo que el cártel te cobre la deuda con sangre. Tú decides. Doña Elena dudó. Su orgullo aún peleaba por sobrevivir. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Valeria, la hija perfecta, la niña de sus ojos, se levantó tambaleándose del suelo. Caminó hacia mi madre, agarró la pluma de oro con sus manos temblorosas y se la puso en la mano a Elena. Fírmalo, por el amor de Dios, fírmalo de una maldita vez, le gritó Valeria a su propia madre, con los ojos llenos de rabia y resentimiento. Tú me destruiste, mamá. Tú me empujaste a hacer algo que no era, me obligaste a casarme con un estafador por el estatus y me rompiste. Tú nos destruiste a las dos. Fírmalo, o te juro que yo misma te tiro por esa maldita ventana. El golpe emocional fue fulminante. El frágil vínculo entre la madre narcisista y su hija de oro se hizo pedazos justo frente a mis ojos. La dinastía de cristal se había roto definitivamente. Elena, llorando desconsoladamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la pluma, firmó su nombre en la última página del contrato. Se había acabado. Yo había ganado. Las consecuencias se ejecutaron con la precisión de un reloj suizo y la frialdad de una guillotina. 4 días después de firmar el contrato en mi oficina, ejecuté la orden de desalojo de la mansión en Polanco. Me aseguré de estar ahí, parada en la acera de enfrente, con mis gafas oscuras y una taza de café en la mano. Quería verlo con mis propios ojos. Vi cómo la policía y los cargadores sacaban a doña Elena de la inmensa puerta de roble. No le permití llevarse ningún mueble, ninguna obra de arte. Solo se le permitió empacar su ropa en 2 maletas viejas. Salía llorando, escondiendo el rostro bajo un pañuelo de seda gastado, aterrorizada de que algún vecino del exclusivo fraccionamiento saliera a ver el patético espectáculo. Caminó por la calle, arrastrando sus maletas, bajo un cielo gris que amenazaba con llover. Un taxi de aplicación, pagado por mí, le estaba esperando en la esquina para llevarla a su nueva realidad en Ecatepec, a un departamento minúsculo rodeado de ruido, smog y la vida real de la que tanto se había burlado. La imagen de ella subiendo a ese auto con sus maletas baratas fue el reflejo exacto y poético de la noche en que me echaron a la calle hace 7 años. La rueda del karma había completado su giro de manera perfecta. Una semana después de ese episodio, conduje a las afueras de la ciudad, hacia el hospital psiquiátrico estatal donde había internado a Valeria. El lugar era lúgubre, con paredes pintadas de un verde hospitalario deslavado, largos pasillos con olor a cloro intenso y puertas de metal pesado. No había lujos aquí, solo la dura realidad de la enfermedad mental y la adicción. Entré a la sala de visitas, un cuarto con mesas de plástico atornilladas al suelo. Valeria salió por la puerta del otro extremo, escoltada por una enfermera. Llevaba el uniforme gris del centro. Su cabello estaba cortado muy corto para evitar piojos,
y no llevaba una sola gota de maquillaje. Pero, por primera vez en años, sus ojos, aunque rodeados de ojeras profundas, no estaban nublados por las drogas. Estaba sobria y sintiendo cada gramo del dolor de la abstinencia. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio pesado, tenso, lleno de fantasmas del pasado. No hubo abrazos. No hubo lágrimas teatrales. Te traje unos libros legales que pidieron los doctores para tu expediente, y unos artículos de higiene personal, le dije, empujando una pequeña bolsa de plástico a través de la mesa. Valeria miró la bolsa y luego me miró a los ojos. Suspiró profundamente. El colchón de mi cuarto es duro como una piedra. La comida sabe a cartón hervido. Y ayer me pasé 4 horas tallando los inodoros del pabellón principal. Tengo las manos llenas de ampollas. La miré sin pestañear. Bienvenida al mundo real, Valeria. Ahora sabes un poco de lo que yo viví por años, mientras tú brindabas con champán. Ella asintió, bajando la cabeza, mirando sus uñas rotas. Lo sé. Y lo merezco. Merezco cada segundo de esto. Gabriela, quiero darte las gracias. No me des las gracias, le interrumpí secamente. No te interné aquí porque te quiera. No lo hice movida por un amor de hermanas que nunca existió. Te interné porque eres la prueba viviente del fracaso de Elena, y mantenerte sobria es mi mayor victoria sobre ella. Además, no voy a cargar con el peso de tu muerte en mi conciencia. Valeria soltó una pequeña y triste sonrisa, la primera sonrisa sincera que le había visto en toda mi vida. Eres dura, Gabriela. Eres de hierro. Pero tienes razón. Me encerraste aquí, pero al mismo tiempo, rompiste el lomo de cristal en el que mamá me tenía atrapada. Por primera vez en mi vida, no tengo que ser perfecta. Puedo ser simplemente yo, con toda mi basura y mis errores. Gracias por destruir ese lomo de oro. Me levanté de la silla de plástico, acomodando mi abrigo. El tratamiento dura 2 años. Aprovecha el tiempo. Si te portas mal, o si intentas escapar, la orden del juez se activará y te trasladarán a un penal de alta seguridad. Sobrevive, Valeria. Es lo único que nos queda a las hijas de esa mujer. Me di la media vuelta y caminé hacia la salida. No sentí un afecto repentino por ella, no nos íbamos a convertir en las mejores amigas ni a recuperar el tiempo perdido. El daño era demasiado profundo para eso. Pero al dejarla allí, a salvo de los matones y lejos de la toxicidad de doña Elena, sentí que una enorme cadena invisible que me ataba al pasado se rompía para siempre. La deuda estaba saldada. La justicia se había servido en un plato frío y amargo, pero absolutamente delicioso. Esa misma noche, conduje de regreso a la mansión de Polanco. Yo era la dueña legal y absoluta de esa enorme propiedad. Al entrar, todo estaba en penumbras. Encendí las luces del gran salón de baile donde Valeria había celebrado su fiesta de compromiso, el mismo salón donde mi madre había tomado el micrófono para anunciarle al mundo entero que yo era una inútil, una escoria que no merecía ni el aire que respiraba. Caminé hacia los enormes ventanales franceses que daban al patio trasero y abrí las puertas. Salí al balcón de mármol. El aire frío de la noche de la ciudad me acarició el rostro. Llevaba una botella de vino tinto carísimo y 2 copas. Unos minutos después, el timbre de la casa sonó. Le abrí la puerta al licenciado Arturo, mi mentor, el hombre que me recogió cuando yo limpiaba los pisos de su empresa. Caminó junto a mí hasta el balcón. Le serví una copa de vino. Brindamos en silencio, mirando la inmensidad de la ciudad iluminada a lo lejos. Y bien, abogada, me dijo Arturo con su voz grave y paternal, dándole un sorbo a su copa. ¿Qué se siente ser la dueña del imperio que te rechazó? ¿Vas a mudarte aquí? Tienes suficiente espacio para vivir como una reina el resto de tus días. Negué con la cabeza lentamente, mirando el líquido rojo en mi copa. No. Esta casa apesta a superficialidad, a lágrimas reprimidas y a traición. No podría dormir una sola noche en estas recámaras sin sentir asco. Mañana mismo vienen los contratistas. Voy a demoler esta maldita casa hasta los cimientos.
Voy a vender el terreno como lote comercial, vale una fortuna. Arturo arqueó una ceja, impresionado. ¿Y qué harás con todo ese dinero? Voy a crear un fondo de inversión, un fideicomiso blindado legalmente, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ese dinero, el dinero de esta casa maldita y lo que me robaron del fondo de mi abuela, se va a utilizar para becar a mujeres jóvenes que sufren violencia doméstica y abuso psicológico en sus hogares. Mujeres que han sido echadas a la calle sin un peso por sus propias familias y necesitan pagarse la universidad para sobrevivir. El legado de la perfecta familia Kastner va a ser borrado del mapa de la alta sociedad para siempre, y en su lugar, vamos a financiar el futuro de mujeres que sí valen la pena. Arturo sonrió con orgullo, levantando su copa hacia mí. Salud por eso, licenciada. La justicia a veces tiene que ser escrita con la tinta de los villanos de la historia. Salud, respondí. Me quedé sola en el balcón un rato más. Muchas personas que conocen mi historia a medias, especialmente en los círculos de la abogacía, me dicen que fui demasiado lejos. Me dicen que, al final del día, es mi familia, que es mi madre y que la sangre llama. Me han llamado monstruo, despiadada, y mujer de hielo. Pero cuando me miro al espejo, no veo a un monstruo. Veo a una sobreviviente. Veo a una mujer que tuvo que convertirse en loba para no ser devorada por los buitres de su propia sangre. A veces, la sociedad nos impone esta narrativa tóxica de que debemos perdonar y abrazar a nuestros abusadores solo porque comparten nuestra genética. Nos dicen que el perdón es necesario para sanar y avanzar. Esa es la mentira más grande del mundo. Yo no he perdonado a doña Elena. Y probablemente no la perdone jamás en lo que me reste de vida. Su crueldad destruyó mi infancia y marcó mi juventud con cicatrices que aún duelen en las noches de insomnio. No he perdonado a Valeria por su complicidad y su cobardía. Pero descubrí un secreto liberador: no necesito perdonarlas para ser feliz. Sanar no significa sentarse a comer en la misma mesa con las personas que te clavaron los cuchillos por la espalda. Sanar significa quitarles el poder de seguir lastimándote. Establecer límites de acero no es un acto de crueldad, es el acto de amor propio y supervivencia más grande que existe. Yo no las salvé porque las amara, las salvé para demostrarme a mí misma que el círculo de miseria, clasismo y toxicidad de esta familia terminaba conmigo. Yo soy la última de la línea, y he decidido que mi vida será dictada por la justicia, no por la culpa manipuladora. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por escuchar mi historia. Sé que ha sido un viaje largo y emocionalmente muy pesado. Espero de todo corazón que esta historia haya resonado con ustedes de alguna manera, que les haya dado un poco de fuerza si están pasando por algo oscuro. Díganme, ¿alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez han tenido que poner un límite drástico y definitivo con su propia familia para poder sobrevivir y no perder la cordura? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Me pasé de la raya o hice lo correcto? Déjenme todas sus opiniones abajo en los comentarios, porque voy a estar leyendo y respondiendo a los más que pueda. Y ahora, algo muy especial. Si eres de ese pequeño y selecto grupo de personas asombrosas que me acompañó desde el primer minuto hasta esta última palabra, perteneces a lo que yo llamo el club del 1%. Quiero reconocerlos. Por favor, vayan a los comentarios y escriban únicamente la letra W. La W de winner, de ganador. Esa es nuestra clave secreta. Así sabré exactamente quiénes son los verdaderos ganadores que ven mis videos completos y no se rinden a la mitad del camino. Si este video les atrapó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para que podamos seguir compartiendo historias y sacando a la luz todas estas verdades incómodas. Cuídense mucho, protejan su paz mental por encima de todo, y nos vemos en la próxima historia.